Ya le corté. Y no me la cortan, amiguitos. Ya no me la cortan y es el Plastiloca, miren. Se llama Plastiloca, súper rápida, plastilina epóxica, ¿sí? Entonces esta la vamos a juntar. Por lo pronto, vamos a abrir. No necesitamos mucha, nomás una parte. Ya nomás la mitad, yo creo con la mitad nada más lo hacemos bien, con la mitad y la mitad del blanco, la mitad es, la otra es como azul o verde, y procedemos a unirlas, amiguitos. Procedemos a unirlos, a revolverlos. Hacemos una mezcla. Hay que apurarnos porque se secan 7 minutos supuestamente. Una mezcla. Entonces vamos a reparar. Vamos a reparar esta pieza. Porque ya ven que ya no. Ya se mueve muy feo. O sea, como que ya está el agujero ese ya se abocardó. Entonces le voy a poner un refuerzo, un alma, ¿vea? Pero acá. Esta parte, amiguito. Aquí es donde lo voy a poner. Alrededor, porque ahorita lo vamos a meter a presión para que mole, ¿sí? Para que mole, amiguitos. Entonces vamos a ver qué pasa, a ver si funciona. Vamos a ver. Y este pues no queda más que meterlo a presión. Ya lo metemos a presión para que se seque. Entonces vamos a ahora apretarlo, ponerle a su tornillo.
Vamos a ponerle su tornillamientos. Ya nada más hay que esperar a que seque, amiguitos. Ya quedó. Ya quedó la pieza. La hélice rotativa, la que lava la ropa. Ya quedó. Fija, atornillada. Esperemos que el epóxico haga su función de rellenar esos huecos y que quede ajustada de nuevo como si fuera nueva. A ver si se puede y a ver cuánto nos dura así funcionando. Bueno, aquí vemos, amiguitos. Ya nomás ponemos la tapita, amiguitos. Ya llené de ropa para lavar mañana, amiguitos. Todavía nomás la metemos. Ya quedó su tapa, ya está la ropa adentro. Pues ya nada más ahora hay que esperar a que se seque, amiguitos, el epóxico que le pusimos para rellenar las partes, ¿verdad?, de la hélice de plástico que ya se desgastó, pues ya con tanto uso, tantos años, varios años de uso, ya se desgastó. Bueno, lo ideal es comprar una nueva, ¿verdad? Pero en este caso vamos a tratar de repararla con esa plastilina epóxica para ver si nos dura un poquito más, a ver cuánto más aguanta. Si no, pues ya la compramos nueva, ¿verdad? Tampoco vamos a estar haciendo milagros, ¿verdad, amiguitos? Pero bueno, pues ya mañana que esté seco lo probamos, amiguitos. Bueno, ahí seguimos pendientes. Gracias. Miren, amiguitos, y aquí tenemos el sobrante del epóxico. ¿Vean? Acá están las dos barritas, ya las guardé, y aquí está el sobrante, el que me sobró. Ya se está endureciendo, ya se está endureciendo, ya tiene como 10 minutos que lo puse. A ver, vamos a ver mañana a ver cómo está, y esperemos que ya funcione bien la hélice, ¿verdad? Ok, amiguitos, gracias. Parece que ya se endureció, amiguitos.
Ya con esa agua. La prueba de fuego, amiguitos. A ver cuánto aguanta el epóxico. El epóxico sobrante, miren. Este es el epóxico que se le puso ahí en el adentro, ¿verdad? Donde ya estaba desgastado la estrella, el diente, los dientes, se le puso este epóxico. Y miren, está duro. Hola, parece una canica de vidrio. Está durísimo, amigos. Miren. A ver. ¿Sí se oye? Ya se puso como piedra, como cerámica, no sé. Ya se enfrió y miren, está durísimo. Bueno, pues lo mismo le pusimos ahí adentro, ahí donde se estaba desgastando la espiga de la hélice. Como es de plástico, ya se estaba desgastando, ¿eh? Le pusimos y parece que sí quedó. Ahí está, funcionando, ¿verdad? Se ve bien. Y es de 11 kilos y le estamos poniendo 6.6 kilos ya. Ya de hoy en adelante no la voy a sobrecargar, se los prometo. Se los prometo. Bueno, amiguitos, pues parece que ya quedó la lavadora por segunda vez, ¿verdad? Porque primero le arreglamos el módulo que se tenía dañado y luego le arreglamos el problema de la hélice. Bueno, yo la conozco como hélice, no sé si tenga otro nombre ahí en sus países o aquí mismo en México, ¿verdad? Ya ven que por cada región se le llama diferente a algunas cosas, pero la hélice estaba ya dañada por dentro, donde se ajusta con el rotor, que es como una especie de tubo dentado, ¿verdad? Bueno, tiene dientes, es una espiga dentada donde asentaba la hélice, pero como la hélice es de plástico, con el tiempo se fue desgastando de tal forma que se abocardó, ¿verdad? Se dañaron los dientes y ya se movía muy feo, pero ahorita como ya le pusimos el epóxico, parece que ajustó y ya se secó porque queda muy duro. Miren, el epóxico queda como metal, así, bueno, muy duro, como un plástico o un metal muy duro. Entonces ya lo dejamos un día a que enfriara, a que se secara bien, y parece que sí quedó, amiguitos, parece que sí funcionó este truco. Bueno, esta reparación que hicimos, ¿verdad? Esta mexicanada. Bueno, amiguitos, pues nada más recuerden de no sobresaturar su lavadora. La mía es de 11 kilos, es una Daewoo de 11 kilos, pero a veces le aventaba hasta 20 kilos, amiguitos. Entonces eso pues está mal, hasta que ya reventó la lavadora, francamente, ¿verdad? A veces hasta 20 kilos de ropa le ponía, con ropa y con colchas y todo. Entonces tengan precaución, amiguitos y amiguitas, sobre todo las amiguitas, que son las que más se dedican a lavar. Tengan precaución de no sobresaturar sus artículos domésticos, porque nos vamos a dañar a la larga, ¿verdad? O a la corta. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video y ahí quedamos pendientes para el siguiente, Ahí hagan favor de suscribirse y pónganle like si les gustó el video, y si no les gustó, pues no le pongan like, ¿verdad? O pónganle un like, ¿verdad? Dislike. No está, todos son bienvenidos, amiguitos. Se los agradezco, Gracias por su atención y hasta la siguiente. Bye. Hasta la vista. Bye.